Con mi esposa Dace seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. Eslovenia suele percibirse como uno de los países más femeninos de Europa, no por cliché ni exageraciones, sino por una manera particular de organizar la vida cotidiana y el espacio público. Hay equilibrio, cuidado estético, orden y una relación armónica entre personas y entorno que se refleja especialmente en la presencia femenina. La femineidad aquí no es ruidosa ni confrontativa. Es visible, natural y segura, integrada a la vida social sin necesidad de justificación, lo que da al país una identidad sutilmente distinta dentro de Europa. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. En tiempos de inteligencia artificial, las calles superan a la imaginación. La femineidad en Eslovenia suele llamar la atención del visitante porque no encaja del todo en los estereotipos de Europa occidental ni con los de los Balcanes. Es una feminidad más silenciosa, menos performativa y al mismo tiempo muy visible en la vida cotidiana. A diferencia de Europa occidental, aquí la mujer no busca validación constante ni se construye desde la confrontación, sino desde una mezcla de autonomía personal, cuidado estético y fuerte sentido de la normalidad. En Eslovenia la confianza social es alta, el espacio público es seguro y eso permite que la feminidad se exprese con menos defensas simbólicas. No se vive como algo que deba protegerse constantemente del entorno. En la vida diaria, esta femineidad se manifiesta en hábitos simples pero reveladores. Mujeres que caminan solas por la noche, que practican deportes al aire libre y que combinan trabajo, familia y ocio sin dramatizar. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo.
En Eslovenia hay una fuerte presencia femenina en universidades, empresas y administración pública, pero sin una narrativa constante de conflicto. La igualdad se ejerce más de hecho que de discurso. Eslovenia suele percibirse como un país diferente a Europa occidental, no porque sea más conservador ni más progresista, sino porque ha seguido un camino propio menos polarizado. La feminidad en Eslovenia no se presenta como un problema a resolver ni como una bandera a agitar, sino como una dimensión integrada de la identidad personal y social. Para muchos visitantes, esa calma, esa ausencia de estridencia, resulta tan desconcertante como atractiva. Uno de los rasgos más distintivos de la naturalidad en Eslovenia es que muchas mujeres cuidan su apariencia sin convertirla en un mensaje político ni en una declaración ideológica. El arreglo personal, el deporte, la ropa funcional y elegante forman parte de la rutina diaria. En Eslovenia no hay una obsesión por destacarse ni por ocultarse. La feminidad se vive como algo propio, no como algo que deba justificarse o explicarse al resto de la sociedad. Esto contrasta con buena parte de Europa occidental, donde la discusión sobre género ha tendido a intelectualizar o a problematizar la femineidad. En países como Francia, Alemania o los Países Bajos, el debate público ha cargado de significados simbólicos cada gesto, cada prenda y cada rol. En Eslovenia, en cambio, las mujeres parecen mantenerse al margen de esa tensión permanente. Hacen, viven y deciden sin necesidad de convertir cada elección en una postura política. La herencia histórica explica en parte esta diferencia. Eslovenia fue parte de Yugoslavia, donde el socialismo promovió tempranamente la participación femenina en el trabajo, la educación y la vida pública, pero sin romper del todo
sus valores tradicionales. Esta combinación dejó una huella particular: mujeres independientes, formadas y activas, pero sin el rechazo frontal a la femineidad clásica que se observa en otros sectores de Europa. En la cuestión de la femineidad también influye la escala del país. Eslovenia es pequeña, cohesionada y socialmente homogénea. En este contexto, las relaciones entre hombres y mujeres tienden a ser menos ideologizadas y más prácticas. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo, y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene una verdad desconocida. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.